Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero de 2025. En primer lugar, informar, como ya se hiciera en el pleno anterior, pero bueno, es una iniciativa que estamos todavía adaptándonos, que es esta emisión en vídeo, en directo, a través de las redes sociales del Ayuntamiento, de los plenos del Ayuntamiento. Como dijimos la vez anterior, pues bueno, es una iniciativa que vamos a poner en marcha a lo largo de todos los plenos ordinarios que tengamos en el Ayuntamiento y, bueno, pues aprovechamos también para saludar a quienes nos vean desde casa. Celebramos también, antes de dar comienzo al orden del día, pues el regreso de Yolanda, la secretaria interventora del Ayuntamiento, que en el anterior pleno no nos pudo acompañar porque estaba de baja, y nos alegramos de que se haya recuperado y ya esté de nuevo entre nosotros trabajando a pleno rendimiento. Y si en algunos plenos hemos tenido que comenzar por guardando un minuto de silencio por algún acontecimiento que lo requería, pues yo creo que también está más que justificado celebrar las cosas que son positivas. Y bueno, pues hoy yo creo que en nombre de toda la corporación nos sumamos a la felicitación que se traslada a Mario Díaz, al concejal de esta corporación, que recientemente, hace apenas 10 días, ha sido padre, así que le trasladamos la felicitación en nombre de, creo que de toda la corporación, porque bueno, los motivos de alegría de estos concejales también los tenemos que celebrar. Y dichos estos aspectos iniciales, pues pasamos a proceder con el orden del día, que tiene los siguientes puntos. El primero, que es aprobación de los borradores de las actas de fecha 28 de noviembre de 2024 y 30 de enero de 2025. Para ello tienen la palabra los portavoces si tienen alguna apreciación que hacer a las actas. Vale, pues si no hay ningún comentario a las actas, pasamos a votarlas. ¿Las votamos las dos juntas? Sí. ¿Podemos votar las dos juntas? Vale. ¿Votos a favor de la aprobación de las actas? Pues se aprueba por unanimidad de los presentes. Y pasamos al punto segundo, que es dación de cuentas de los decretos de alcaldía, que en esta semana, junto con la convocatoria del Pleno, se ha dado traslado a todos los concejales de la corporación de los decretos de alcaldía aprobados desde el último pleno ordinario. Así que, bueno, disponen de ello. Y pasamos al punto tercero de este pleno, que es ruegos y preguntas, para lo cual pues tienen la palabra también los portavoces de los grupos. Isabel. Buenas tardes. A ver, quería preguntaros si sabíamos algo nuevo de la cuesta, como en el acta venía que en febrero a lo mejor había alguna novedad. Si se puede adelantar ya algo del consultorio médico y intentar estos manojos de cables que hay por las fachadas de las casas, sobre todo de la zona del centro. Preguntar si hay algo ya para la feria taurina. Y comentar, solo por comentar, pues que el pleno de hoy, que solamente tiene ruegos y preguntas, si no se puede hacer a otro mes. Con lo que cobramos los concejales esta noche nos valen 1.000 euros y si no los podemos ahorrar, pues al no haber nada importante, solo aprobar las actas, que igual que se han aprobado 2 juntas, pues aprobamos 3 y nada más. Preguntas del grupo Juntos por Añover. Bueno, buenas tardes. Paso a formular primero unos ruegos y luego ya unas preguntas. Como ruegos, pues solicitamos poder acceder al expediente 1671/2023 del contrato suscrito para la asistencia técnica en la tramitación y licitación para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior. Solicitamos el acceso al expediente correspondiente al decreto 106/2025 de fecha 31 de enero del 2025, en el cual se indica que existe incidencias en el pago en la nómina del mes de enero del 2025. Solicitamos acceso al expediente 1334/2024 correspondiente al decreto 132 del 2025
de fecha 7 de febrero del 2025, de una reclamación al Ayuntamiento por importe superior a los 16.000 euros. Solicitamos el acceso al expediente 1395/2024, correspondiente al decreto 133 del 2025, de fecha 7 de febrero del 2025, de otra reclamación al Ayuntamiento. También solicitamos acceso al expediente 1973/2024, correspondiente al decreto 134/2025, de fecha 7 de febrero del 2025, de otra reclamación al Ayuntamiento. Solicitamos poder acceder al expediente 242/2025, que corresponde al decreto 131, de fecha 6 de febrero del 2025, de una reclamación al Ayuntamiento que se está tramitando en el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Toledo. Solicitamos poder acceder al expediente 1796/2023 del contrato de obras para la reparación del Teatro Municipal. Esa ya lo solicitamos en el mes pasado y no hemos tenido comunicación de cuándo podemos tener acceso al expediente. Solicitamos el acceso al expediente 1887/2024 sobre el despido de personal laboral por causas organizativas, que igualmente ya se solicitó en el mes pasado y no hemos tenido comunicación para poder ver el expediente. Solicitamos el acceso al expediente correspondiente al decreto de fecha 10 de diciembre de 2024, con número de expediente 1363/2024, en el cual se indica la existencia de incidencias en el pago de la nómina del mes de noviembre del 2024, que ya solicitamos el mes pasado, pero tampoco se nos ha dado comunicación para poder ver el expediente. Solicitamos acceso al expediente correspondiente al decreto 1355 del 2024, de fecha 5 de diciembre del 2024, en el cual se indica que por parte del alcalde no se ha realizado el trámite de fiscalización previa por parte de la intervención municipal. Igualmente ya lo solicitamos el mes pasado, pero no se nos ha comunicado cuándo podemos acceder a ello. Solicitamos el acceso al expediente correspondiente al decreto 1347/2024 de fecha 3 de diciembre de 2024, en el cual se indica nuevamente que por parte del alcalde no se ha realizado el trámite de la fiscalización previa por parte de la intervención municipal. Ya lo solicitamos el mes pasado, pero tampoco se nos ha comunicado cuándo podemos acceder al expediente. Solicitamos el acceso al expediente correspondiente al decreto 1390 de fecha 23 de diciembre del 2024, en el cual se indica nuevamente que por parte del alcalde no se ha realizado el trámite de la fiscalización previa por parte de la intervención municipal. Ya lo solicitamos el mes pasado, pero no se nos ha comunicado fecha para poder ver el expediente. Seguimos solicitando copia de las actas de las juntas de gobierno local. Hasta la fecha de hoy no se nos ha facilitado ninguna. Igualmente lo volvimos a recordar el mes pasado, pero no se nos ha comunicado ni enviado ningún acta de la Junta de Gobierno local. Solicitamos el acceso al expediente de modificación de créditos número 1/2024, correspondiente al decreto 1395 y 1396, de fecha 27 de diciembre de 2024. Igualmente se solicitó el mes pasado, pero no se nos ha comunicado cuándo podemos acceder al expediente. Solicitamos el acceso al expediente correspondiente al decreto 1399 del 2024, de fecha 31 de diciembre del 2024, en el cual se indica que consta incidencias en el pago de las nóminas correspondiente al mes de diciembre del 2024. Igualmente lo solicitamos el mes pasado, pero en este tiempo tampoco se nos ha comunicado cuándo podemos acceder a ello. Y solicitamos el acceso al expediente 1022/2024 sobre obras de pavimentación de la calle Canalejas, de la Juan de la Cierva, de López de Vega, Arroyo, etcétera. Pues bueno, que igualmente ya se solicitó el mes pasado y tampoco se nos ha comunicado cuándo podemos acceder a ello.
Y una vez concluido estos ruegos y un poco este recordatorio del mes pasado de aquellos expedientes que aún constan pendientes de tener acceso, formulamos las siguientes preguntas. Bueno, pues ya terminada la calle Canalejas, después de medio año, pues seguimos pues un poco a la espera de cuándo se nos va a entregar el proyecto de Aqualia, de la renovación de agua y alcantarillado, ya realizada en la calle Canalejas. Fue una pregunta que ya hicimos el pleno anterior, que igual, es decir, estamos esperando un poco cuando se nos diga qué fecha se puede consultar el expediente y el proyecto. Luego, si el concejal de fiestas pues ha podido ver del mes pasado y ya también de meses anteriores, que también venimos un poco insistiendo en ello, y nos gustaría que nos lo confirmase, cuál es el importe, ¿no?, es decir, que se ha pagado a la empresa Toros Pal Toreo por la gestión, organización y ejecución del festejo taurino, la novillada sin picadores del día 27 de julio en Añover de Tajo. Luego, si volvemos a preguntar durante este tiempo si finalmente ya se han terminado los trabajos de poda o aún están pendientes por realizar y hasta qué fecha se estarán realizando esos trabajos de poda. Y un poco siendo más concretos y un poquito más concretos con respecto a la pregunta de Isabel sobre el centro de salud, pues si se nos puede confirmar la ubicación del centro de salud en la cual está trabajando el equipo de gobierno y si eso supone un cambio con lo anteriormente que ya estaba acordado y autorizado por el SESCAM. Y luego, pues a cuánto seguimos sin saber durante este tiempo. El mes pasado lo volvimos a recordar y aún así, pues bueno, no se nos ha dicho la cifra ni se nos ha comunicado por ninguna vía pues el importe de las facturas tanto correspondientes a fiestas, pues ya sea julio, agosto, Navidad y un poco pues esos eventos festivos más marcados durante el año que hemos tenido. Pues volvemos a preguntar durante este tiempo qué avances ha habido con la tramitación del convenio colectivo. Luego también queríamos preguntar cuál es el motivo por el que los concejales de oposición no formamos parte del plan de igualdad. Entendemos que el plan de igualdad no solamente tiene que ser entre hombres y mujeres, sino que la igualdad también es representación también política del ayuntamiento para llevar a cabo esa igualdad lo más efectiva y pues que sea posible, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no solamente no se nos ha convocado ni formamos parte de esa reunión o ese seguimiento de la implantación de ese plan de igualdad, sino que tampoco se nos ha comunicado a ninguna comisión informativa, como pueda ser la comisión informativa de mujer. Entonces, pues queríamos saber un poco qué argumento pues lleva a no contar con nosotros para ser más igualitarios. Y luego, con respecto a también festejos taurinos, hemos escuchado y nos han confirmado que en mayo tendremos toros. Pues si el concejal de fiestas nos puede confirmar qué tipo de festejo taurino, en qué fecha, es decir, un poco cómo se va a desarrollar ese evento. También recordar que se ha solicitado en varios plenos el acceso al expediente de la DANA en Añover de Tajo. Pues bueno, pues seguimos insistiendo en que cuándo se nos dará acceso a ese expediente. Y luego queríamos preguntar también que si se atienden todas las solicitudes de información que vienen ya no solamente por parte nuestra, que vemos que no, es decir, eso es algo evidente, pero sí parece ser que también pues, los vecinos se interesan por saber cuestiones del ayuntamiento y parece ser que esas solicitudes no se contestan ni se le dan contestación, es decir, les pasa un poco lo mismo que a nosotros. Pues confirmar si eso es así o no. Y nada más, de momento.
Vale, pasamos a dar respuesta a las preguntas. Sobre la Cuesta Vieja, en el pleno anterior dijimos que esperábamos tener noticias en breve y creo que sí que las vamos a poder dar en breve. Estamos tramitando la solicitud que requiere Diputación, porque el expediente para que nos concedan una ayuda económica conlleva la justificación de la excepcionalidad, aportar un proyecto, y cuando hablamos de la obra de la Cuesta Vieja, pues no es lo mismo una memoria técnica que un proyecto de la envergadura que es. Entonces se está ultimando para que de la forma más rápida posible, en cuanto se solicite, pues atiendan esa solicitud, que tenemos constancia de que así va a ser. Y es verdad que el apoyo en este caso, pues todo el que se pueda recibir es agradecido, pero como he dicho en otras ocasiones, se necesita más aún y seguiremos insistiendo por otras vías. En cuanto a las preguntas del Centro de Salud, tanto la del Grupo Popular como la de Juntos por Añover, responde la concejal de Salud. A ver, ya se preguntó el mes pasado en el anterior pleno y en un mes pues no ha habido ningún cambio. Tampoco estamos pendientes de otra reunión con el secretario general de CESCAN, con el consejero, que ya están solicitadas para ver en qué trámites van y en qué punto del proceso se hallan. Al final es algo que están gestionando ellos, nosotros estamos constantemente pidiendo información, es algo que se va a hacer, ellos tienen sus plazos marcados, nosotros, más que ser pesados, no podemos avanzar mucho más. Los terrenos no han decidido ellos nada, entonces eso se va a traer a pleno, hay que aprobarlo en pleno, si hay que hacer segregación o no, lo que ya os contamos en plenos anteriores, pero hasta el momento más información más concreta no tenemos. Gracias, Ana. A la pregunta sobre el cableado de la zona centro responde el concejal de Obras y Servicios. Buenas tardes. Sí, al tema de los cables, sabes que hay varios puntos muy conflictivos, no solo en el centro, también en el perímetro. Ya conseguimos soterrar las líneas que se quedaron a medias de las anteriores legislaturas en todo el costado de la Plaza de Toros de la calle Soledad. Y ahora se está trabajando ya muy intensamente. Habéis podido ver actividad aquí en el cruce de calle Prim con Juan Pablo II. Ha tenido la compañía Unión Fenosa que actuar de urgencia para elevar los cables de tensión por un incidente con un vehículo de recogida de residuos. Y es provisional, el poste que han puesto ha subido bastante para que la circulación no se vea afectada, y es provisional totalmente. Se ha abierto el expediente para el soterramiento de las líneas. Una vez que consigamos este punto, pues iremos afrontando todos los demás, que sí es cierto que hay bastantes. Gracias. A la pregunta sobre la Feria Taurina de San Bartolomé 2025 responde el concejal de Festejos, Alejandro. Sí. Bueno, pues sobre la Feria Taurina ya tenemos varias propuestas encima de la mesa, las estamos estudiando, y cuando todavía es un poco pronto para ir al campo, porque los toros sí que es verdad que en 3-4 meses, queda medio año, de lo que vas a ver ahora, lo que se va a ver en junio, julio, cambia mucho. Entonces, ya a finales de marzo, principios de abril, tenemos pensado cerrarlo y dejarlo todo hecho. Gracias. Sobre la propuesta o pregunta sobre la convocatoria del Pleno, pues bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, desde el comienzo de esta legislatura se ha atendido en todo momento a lo que el Pleno de Organización aprobó por unanimidad de los concejales, que era celebrar sesiones ordinarias todos los meses del año, a excepción de abril, agosto y diciembre. Es verdad que el año pasado hubo en esos meses que no se celebró pleno ordinario porque coincidió con festivo, pero haya asuntos o no haya asuntos, creo que en la legislatura es el primero que no ha venido ningún asunto en concreto, pero el motivo es que se está trabajando en varios temas a la vez y no ha dado tiempo a preparar toda la documentación necesaria para traerlo a pleno, pero sí que se espera que en los próximos plenos venga, si todo va como lo previsto y si se consigue completar la documentación necesaria, que vengan numerosos puntos porque se está trabajando en ello. Pero atendemos a lo acordado por este pleno, que era la celebración de los plenos ordinarios en las fechas en las que corresponde. Yo lo que me temo es que quizá si no lo hubiéramos convocado, pues se estaría diciendo que este ayuntamiento merma la participación de los concejales o que no les da voz para que hagan las preguntas que quieren, independientemente de que no haya asuntos.
En cuanto a los salarios, pues bueno, por supuesto, eso es una decisión personal de cada concejal que es libre de hacer lo que considere con eso. Ahí al final, aquí se adquiere un derecho que el ayuntamiento asume de manera puntual al menos 2 veces al año, pero cada concejal es libre de hacer con ello lo que quiera. Pero si ambos grupos de la oposición y el grupo que forma el gobierno consideran que cuando no hay puntos en el orden del día no se tiene que celebrar un pleno, pues el equipo de gobierno estaría dispuesto a estudiarlo y a valorarlo. Por nuestra parte no habría problema, pero entendemos que estamos dando cumplimiento, que es nuestro deber, a lo acordado en el pleno de organización. Y pasamos a las preguntas de Juntos por Año Ver. En primer lugar, a los ruegos. Bueno, yo creo que Alberto ha cogido la retahíla del pleno anterior, ha dicho casi lo mismo, hasta tal punto que ha vuelto a pedir las actas de la Junta de Gobierno cuando las tiene en su correo electrónico ya, él y todos los concejales de este ayuntamiento, porque se han hecho llegar las actas en total creo que son 7 u 8 juntas de Gobierno, que son todas las que se ha celebrado en esta legislatura hasta ahora, y cuyo acta está aprobado, como dijimos en su día. No vamos a pasar actas que no tienen todavía la aprobación. Por tanto, desde el equipo de gobierno se facilita la información, obviamente con todo el volumen de solicitudes que hay, pues obviamente tenemos mucho trabajo también que afrontar, pero de todo lo que se dice en cuanto a nóminas, incidencias en las nóminas, me toca volver a repetir lo de la otra vez, porque yo creo que la intención es que aquí suene incidencias, omisión de fiscalización previa, etcétera, etcétera, y yo creo que los vecinos tienen que saber lo que significa eso. ¿Qué significan las incidencias en las nóminas? Pues significa las horas extra que trabajan el personal del ayuntamiento, significa la productividad que cobran, significa las gratificaciones, y eso es lo que forma parte de las incidencias. Si hay tanta curiosidad y tanto interés y tanta obsesión por ver las nóminas del personal del ayuntamiento, pues bueno, haremos las consultas pertinentes a ver si esa consulta es legal o no, o si tenemos que preservar de alguna forma el acceso a las nóminas del personal del ayuntamiento, pero sí que lo considero en cierta medida obsesión o curiosidad excesiva, porque como ya he dicho en otra ocasión, cuando este equipo de gobierno ya había tomado posesión, desde el correo oficial de alcaldía se enviaron a un correo personal de un concejal que está aquí presente, que entonces era alcalde y luego pasó a ser concejal en la oposición, y sin ser alcalde utilizó el correo de alcaldía para enviar nóminas y enviar liquidaciones y enviar contratos de personal que había pertenecido a este ayuntamiento. Entonces yo lo que animaría es a que dejemos esa obsesión por las nóminas de los trabajadores y les dejemos trabajar, que yo creo que los trabajadores han vivido durante un tiempo una excesiva presión o incluso en algunos casos hasta cierto temor sobre quien les tenía que dirigir o quien tenía las responsabilidades de apoyarles en su trabajo diario, y yo creo que ahora que ya no se está en el gobierno sino que se está en la oposición, lo que se tendría que ser es generosos y tratar de no jugar con miedo y presión hacia los trabajadores y dejarles de hacer su trabajo de la mejor forma posible. En cuanto a la omisión de la fiscalización previa, lo expliqué en el pleno anterior y lo voy a volver a explicar. La omisión de la fiscalización previa es sencillamente que no se ha sacado una licitación para prestar ese servicio. El servicio de compra de productos de limpieza, el servicio de escuela infantil, el servicio de compra de material de construcción por parte de este ayuntamiento. Como el ayuntamiento a día de hoy no tiene esa capacidad, aunque estamos tratando de afrontar y ir sacando ciertas licitaciones, pero las obras que estamos afrontando nos están obligando a centrarnos en eso, pues significa que como no hemos sacado una licitación estamos pagando unas facturas sin que haya habido una licitación. Pero es que el partido Juntos por Año Ver nos habla de unos informes de omisión de fiscalización previa que pidió en el pleno anterior, que no se le han dado, pero que no le debe sonar a chino, porque esos informes de omisión de fiscalización previa, pues por ejemplo, se refieren a la factura del pago de la escuela infantil. Pues hombre, no creo que te suene descabellado, porque quien contrató a esta empresa sin una licitación, sin tener contrato con ella, ni nada por el estilo, fuiste tú cuando eras alcalde. Por tanto, esos informes de omisión de fiscalización previa los has tenido tú desde el primer día que contrataste a esa empresa. Por desgracia lo seguimos teniendo nosotros, porque obviamente no vamos a dejar sin prestar el servicio, pero nuestro objetivo es tratar de licitar esos servicios que se tienen en marcha. Omisión de fiscalización previa del pago de otras facturas.
pues de autónomos que prestan trabajos deportivos en el ayuntamiento o de autónomos que prestan trabajos de mantenimiento y limpieza en el municipio. Personal que contrataste tú siendo alcalde, sin licitación, sin procedimiento. Es decir, no creo que te suene a chino este informe de omisión de fiscalización previa, porque quien contrató a esas personas eres tú. Nosotros las hemos mantenido porque se tiene que prestar ese servicio y estamos trabajando en este año y 8 meses en que ese procedimiento se convierta en legal, dado que ahora está en una situación irregular. Omisión de fiscalización previa de facturas pues de Comercial Más Clean, que es la empresa que nos suministra los productos de limpieza, que empezó a trabajar en este ayuntamiento con el equipo de gobierno, de numerosas empresas de Añover, que obviamente, pues, ¿dónde vamos a ir a comprar materiales de construcción? ¿Dónde vamos a ir a comprar librería? ¿Dónde vamos a ir a comprar productos de alimentación? Pues en este caso, pues no me cuesta decir que posiblemente no va a haber licitación, porque vamos a sacar una licitación para que se presente una empresa de papelería de otro sitio y nos ofrezca los productos al Ayuntamiento de Añover, teniendo unas tiendas aquí en el pueblo a las que tenemos que apoyar. Creo que tenemos esa responsabilidad. Pues ese es el planteamiento que entiendo que cuando se estaba en el gobierno se haría, y ahora que se está en la oposición pues nos parece tan raro y pedimos tanta información al respecto. No creo que esa información nos suena a chino, ni creo que tampoco sea bueno venir al Pleno pues tratando de levantar sospechas sobre este equipo de gobierno que en gran medida lo que está tratando de hacer es revertir una situación que ha heredado y que en 1 año y 8 meses obviamente no le da tiempo a afrontar, pero que en algunos casos, sobre todo en ciertas licitaciones que son de envergadura, que no son pequeñas compras, sino que son servicios en los cuales a lo mejor pues se paga mensualmente 6.000, 5.000 euros, pues entendemos que tiene que haber una licitación para que esa empresa también tenga garantías, tenga un contrato, tenga una seguridad de que está trabajando con el ayuntamiento con todos los condicionantes legales cumplidos. En cuanto a los ruegos que existían también sobre solicitudes de 16.000 euros, de tal cual, pues en el ayuntamiento entran muchas responsabilidades patrimoniales, muchas solicitudes de responsabilidad patrimoniales. Algunas son por una caída en la plaza, porque dice el reclamante que los escalones que tiene la Plaza de España no cumplen normativa y que pues eso le ha provocado una caída y un accidente y que por tanto pide un importe que en este caso creo que son 6.000 euros, o son por una acogida en el encierro, o son por un reventón de rueda con las troncas de los árboles de calle Canalejas, o son... Sí, entran numerosas reclamaciones patrimoniales en el ayuntamiento, tenemos más de una decena que estamos tramitando, por eso es por lo que la oposición pues tiene acceso a esos expedientes, porque por parte del equipo de gobierno se tramitan para tratar de dar respuesta a los vecinos en lo más pronto posible. Otras son pues por caídas de rama con trabajos de poda que afectan a viviendas, pues son cosas al final cotidianas que pueden surgir, que pueden suceder y que los vecinos pues reclaman lo que consideran en su opinión justo, y el ayuntamiento pues les tiene que responder valorando si está de acuerdo o no, o si al final esto lo lleva a cabo un instructor, que es el personal del ayuntamiento, que considera que se justifica ese daño en un mal servicio del ayuntamiento o no. Y en función de esa respuesta, pues el reclamante tiene derecho a acudir a la vía judicial para, si no está de acuerdo con lo que el ayuntamiento le comenta. Y como decía, las actas de la Junta de Gobierno, si no es así, el resto de concejales me podrán rectificar, pero que os han hecho llegar y podéis acceder a ellas, a todas las que han tenido lugar desde el inicio de esta legislatura. En cuanto a todas las demás solicitudes, pues yo creo que hemos podido ver que el volumen es elevado y que se pide mucha documentación. Pues vale, sí, pedir el expediente del Plan Provincial 2022 de asfaltado de calles, pues vale, sí, pero es que no sé qué pretendemos ahí con eso. Pedir el expediente de la DANA, pues también, pero es que no está terminado, seguimos tramitándolo, estamos con la licitación de las obras, es decir, te damos el expediente parcialmente, esperamos a completarlo para dártelo con toda la documentación ya completa. Me alegra que al menos hoy no se diga que cuando la DANA cayeron 4 gotas, como se dijo en el pleno anterior, porque eso quiere decir que al menos ya vamos asumiendo un poco que esa subvención es justa y que al final las instalaciones que se van a reparar, que son la biblioteca, el polideportivo y el asfaltado de numerosas calles, pues también es algo muy necesario para el pueblo y que yo creo que a nadie le tiene que molestar, todo lo contrario, lo tenemos que celebrar. Una vez respondida a los ruegos que se piden y habiendo tomado nota de las solicitudes que se hacen, que trataremos de responder, obviamente, pues bueno, ahora como los plenos son una vez al mes y no una vez al año, pues
seguramente si no atendemos con la celeridad que nos gustaría o que le gustaría a la oposición, pues lo escucharemos con más frecuencia de lo que se escuchaba antes, pero yo creo que la prueba de que se ha dado traslado de las actas de la Junta de Gobierno demuestra que este Gobierno trabaja por la transparencia y que no tiene ningún problema en dar traslado de la información, por supuesto, atendiendo también a las obligaciones, responsabilidades y urgencias que tiene el Ayuntamiento y tratando de que estas solicitudes no mermen el buen funcionamiento de la institución. En cuanto a las preguntas sobre calle Canalejas, se nos solicita el expediente de Aqualia. Es verdad, como se dice, que ha sido medio año de obras, pero yo creo que ha sido medio año de obras, pero han sido muchos años de espera de los vecinos de esa calle, de los usuarios de la biblioteca, de las familias que acudían al colegio, de los vecinos que tenían que acudir al cuartel de la Guardia Civil. Muchos años de espera de una calle que estaba en muy mal estado, a la que se le talaron los árboles y durante 3 años estuvieron las troncas en la calle suponiendo un peligro. O sea que yo creo que, pese a todas las molestias que hayan podido sufrir los vecinos, a los cuales les agradecemos la paciencia, yo creo que la espera ha merecido la pena. La calle ha quedado estupendamente, le queda apenas instalar una valla que va a ir en la rampa accesible que se ha construido en la puerta del cuartel de la Guardia Civil. Y yo creo que bueno, que ahí está para que la disfruten los usuarios. Y en cuanto a la solicitud del expediente, pues no solo en la calle Canalejas la que se ha renovado la red de saneamiento, también se ha hecho en Domingo Ortega, en Daoiz y Velarde, se está haciendo ahora en Juan Pablo II, como podrán ver los vecinos, y bueno, al final, pues el volumen de documentos que va tramitando el Ayuntamiento en esta y en otras muchas obras que a la vez se están haciendo, como puede ser el Parque Camino del Cazador, como puede ser la obra que se está realizando en el Teatro Municipal, pues hace que estemos priorizando eso antes que a lo mejor facilitar una información que entendemos que se dé un mes antes o 3 después tampoco va a ninguna parte, porque al final pues también hay aquí un servicio de intervención que fiscaliza los pasos que da el Ayuntamiento y que vela porque las cosas se hagan lo más legales posible, o mejor dicho, que se hagan legales. En cuanto al importe de la factura de toros para el toreo, responde el concejal de festejos, Alejandro. Sí, te vuelvo a responder igual que el pleno anterior, no tengo ningún problema. Toda la información sobre esa factura está en los decretos, para cualquier concejal y para cualquier vecino del pueblo. ¿Cuál es el importe? En cuanto a... En los decretos está. El importe. No vamos a hacer réplicas en las preguntas, vamos a hacer el turno de pregunta que hemos hecho y vamos a hacer el turno de respuesta. Hemos estado viendo anteriormente en la parte de ruegos de Juntos por Añover que se hacía referencia a numerosos decretos. Pues lo que tienen los decretos es que aparecen las facturas que se paga, o sea que es sencillo, que es buscar el número y se ve lo que cuesta lo que ha costado esa novillada, lo que ha costado esa factura y lo que cuesta todo lo que paga el Ayuntamiento, porque se facilitan los decretos. Por tanto, pues bueno, se respondió en el pleno anterior y ahora lo vuelve a responder el concejal de festejos. Pues bueno, si queremos dar más vueltas, seguramente hay cosas más importantes en el pueblo para preguntar un mes después que volver a insistir en algo que ya se sabe. Respecto a la pregunta 3 sobre los trabajos de poda, responde el concejal de Obras y Servicios. En cuanto a los trabajos de poda, voy a ser muy concreto. No han terminado, simplemente estamos haciendo un paréntesis en ello para plantar todo el tema de árboles y arbustos que vienen desde Diputación. Luego, ¿cuándo has dicho que hasta cuándo vamos a estar podando? Pues eso nos lo irán diciendo nuestros trabajadores, que son los que saben de jardinería, y en el momento que ellos nos digan que tenemos que dejar la poda, la dejaremos. Respecto a la pregunta 4 se da por respondida, porque se ha respondido a la par que la pregunta 2 del Grupo Popular. Respecto a la pregunta número 5, facturas, fiestas, julio, agosto, Navidad, sí que quedó pendiente del pleno anterior una respuesta que era la pregunta número 5 de Juntos por Añover, que era cuánto asciende la factura del gasto de alumbrado navideño en Navidades. No tenemos el montante total de la Navidad, pero la factura de Navidad en ese pleno se respondió que no iba a llegar ni muchísimo menos a los 18.000 euros que costó el alumbrado navideño en el último año del anterior mandato. El importe lo tenemos ya, hemos accedido a la factura y son 4.912 euros masiva lo que ha costado el alumbrado navideño de este año. En cuanto a facturas de julio y agosto, todavía de las fiestas de San Bartolomé no
después de la pregunta del último pleno hemos estado analizando y todavía nos falta por recibir alguna de las facturas. Por tanto, bueno, el montante total no se tiene, aunque eso se podrá visibilizar perfectamente en la liquidación del presupuesto cuando se lleve a cabo, pero en cualquier caso, cuando se tengan todas las facturas, pues se podrá citar y ir para acceder a ello. En cuanto a la pregunta número 6 sobre el convenio colectivo, responde el concejal de Obras, Servicios y Empleo. Sobre el convenio colectivo no hay ningún cambio con respecto al pleno anterior. Sí, simplemente agradecerte porque muestras mucho interés, pero sigue igual de caducado que no lo encontramos cuando llegamos al Gobierno. Respecto a la pregunta número 7 del plan de igualdad, responde la concejal de Igualdad, Ana. A ver, porque es que no sé ni por dónde empezar, porque a veces haces unas preguntas que nos dejan un poco fuera de juego, pero nos estamos ciñendo a la normativa y te voy a leer una frase. Eso, artículo 5, capítulo 2, Real Decreto 901 de 2020. Una comisión negociadora en la que deberán participar de forma paritaria la representación de la empresa y de las personas trabajadoras. No estábamos ni siquiera todos los concejales, no des al botón que no te va a tocar hablar todavía. No estábamos ni siquiera todos los concejales del equipo de gobierno. Creo que el problema quizás sea la fecha, que esto es una ley de 2020. Entiendo que si no te preocupó leértelo en 2020 la normativa ni aplicarla, pues no sé cómo ahora te surgen tantas preguntas. No es que no sea igualitaria porque no esté la oposición, está quien tiene que estar en la comisión negociadora. Es más, los protagonistas de esa comisión negociadora son los trabajadores, no nadie más. Los planes de igualdad al final velan por los derechos de los trabajadores, por la igualdad en el trabajo, en todos los aspectos, no entre la oposición y el gobierno. No mezcles cosas que no vienen a cuento. Y poco más que decirte, nos va a llevar unos meses elaborarlo, va a haber cosas que va a haber que traer a pleno, pues ya te las iremos informando, pero vamos, que lo tienes todo en la normativa que tú no aplicaste, ahí está todo. En todas las subvenciones que no solicitaste, pues ahí se queda todo. Los planes de igualdad, como ahora no hay subvenciones para empresas, que nosotros actuamos como empresa, estamos fuera de ley, pues ya no nos podemos acoger a ninguna subvención, hay que incluirlo dentro de los presupuestos. Ahora es algo que le va a costar dinero pues a todos los vecinos, porque es algo que es necesario, que nos obliga la ley y que además al no tenerlo no podemos acceder a otras subvenciones de la Agenda 2030, por ejemplo, que ya se ha explicado en otras ocasiones. Se explicó también en el pleno de noviembre, al que creo que no pudiste acudir, pues ahí también se habló del plan de igualdad. Así que no sé qué más dudas te puede generar esto. En cuanto a la apreciación que se hacía de haber llevado el tema de la constitución de la comisión negociadora del plan de igualdad a una comisión informativa, simplemente aclarar que las comisiones informativas, su función básicamente es para valorar previamente los temas que van a pleno. Como de momento no ha habido ningún tema que tenga que ir a pleno, porque según dice la normativa, pues la constitución de la comisión negociadora no lo requiere, pues por eso no ha habido comisión informativa. Simplemente quería aclarar este punto. Cuando, como ha dicho Ana, tenga que venir algo a pleno sobre ello, pues obviamente pasará previamente por la comisión informativa. En cuanto a... Sí. Que sea una comisión, es que son cosas diferentes. O sea, es una comisión negociadora de un plan de igualdad. Fin, no tiene nada que ver con las comisiones informativas, que son de asuntos que vienen a pleno. Cuando traigamos a pleno el plan de igualdad, pues habrá una comisión informativa donde se informe, pero no mezcles comisiones sobre unas cosas y otras, que son aspectos totalmente diferentes, que no tienen nada que ver. En cuanto a la pregunta número 8, aunque no sé por qué se formula una pregunta, si la formulación dice que hemos confirmado, pues si ya lo hemos confirmado no sé por qué se pregunta, pero en cualquier caso, por si acaso la confirmación no es tan exacta, vamos a dar la palabra al concejal de festejos, Alejandro. Sí, a ver, confirmado, sabes tú más que yo. Tenemos una propuesta de una empresa taurina para organizar una corrida aquí en Añover en mayo, pero ahora esa propuesta tiene que pasar una serie de requisitos que este ayuntamiento pone. Si los pasa, nosotros no tenemos ningún problema en aceptarla. Al final es un tema que al ayuntamiento no le va a costar ningún dinero y que puede tener un impacto positivo en el municipio. Entonces, si cumple los requisitos, nosotros estaríamos encantados. Sí, respecto a la pregunta 9, que era sobre el expediente de la DANA, pues bueno, creo que he respondido anteriormente.
se sigue tramitando, está en proceso de licitación las 3 obras y bueno, esperamos que se puedan adjudicar pronto y que puedan empezar a lo largo de los próximos meses las 3 obras, que tanto la cubierta de la biblioteca como la pista del polideportivo como el asfaltado de varias calles yo creo que lo requieren. Y bueno, lo que decía antes, pues el expediente seguramente que cuando esté completo sea más interesante que cuando se está tramitando. Y por último, la última pregunta, que era sobre atender las respuestas, pues bueno, yo creo que este equipo de gobierno demuestra, como vuelve a hacer un pleno más, respondiendo a todas las preguntas que se le plantean, que es transparente, que atiende a las peticiones que hace la oposición, y lo mismo tratamos de hacer con los vecinos. En cuanto a responsabilidades patrimoniales, entran muchas, les da trámite y tratamos de dar respuestas. Habrá respuestas que, pues bueno, que sean más certeras y respuestas que sean menos, pero tratamos de estar a disposición de todo el mundo, y cuando nos solicitan información, pues bueno, no caigo ahora mismo en algún caso en concreto, pero bueno, no hay ningún problema en ello. Si se nos ha pasado alguna cosa, porque obviamente somos humanos y no nos duele en prendas reconocer errores, pues bueno, estamos dispuestos a escuchar a ese vecino y a tratar de resolver esa incidencia. Así que aprovechando la conexión con los vecinos que nos permite la emisión en directo de los plenos, pues si algún vecino ha hecho alguna solicitud al ayuntamiento y considera que no se le ha respondido convenientemente o que no se le ha respondido, pues que nos lo recuerde, que al final el volumen de trabajo que estamos llevando a cabo es bastante elevado. Yo creo que al final es algo que se visibiliza también en las calles. Estamos ahora mismo en un punto en el que se están llevando a cabo numerosas obras simultáneamente en el pueblo. Eso de realizar las obras 3 meses antes de las elecciones, aquí ya se ha acabado. Este equipo de gobierno dijo que iba a venir a trabajar desde el primer minuto y yo creo que lo está demostrando, y también se está demostrando en el ámbito de las inversiones. Entonces, pese a toda la dedicación que tenemos y todos los aspectos que consideramos que es importante atender, quizá en algún momento se nos pase algo. Así que si es el caso, dispuestos a enmendarlo y a escuchar y atender a quien lo requiera. Y además de esto, había quedado también del pleno anterior una propuesta sobre la mesa, un ruego, una petición que formuló el Partido Popular, Isabel, que era respecto al problema que estaba existiendo entre los vecinos, del cual pues éramos conocedores, y después de ese pleno pues bueno, siguió habiendo vecinos que se dirigieron a este ayuntamiento para trasladar el problema que tenían con el reparto del butano. Es verdad que es una empresa privada la que lo presta, pero puesto que nos pedisteis ese esfuerzo o que nos involucráramos en el tema, y Patricia recogió el guante diciendo que sí, que trataríamos de ejercer cierta presión o de comunicarnos con ellos para tratar de enmendarlo, pues doy la palabra a la teniente alcalde para que nos explique al respecto. Pues nos hemos puesto en contacto con la empresa de Aranjuez, que es la encargada de formalizar el reparto. Nos comenta que hace poco cambió de propietarios, entonces por eso no les es difícil prever el butano que tienen, pero nos piden perdón, se responsabilizan y me dicen que sí, que se van a hacer responsables de traer más butano, pero que al no poder prever el butano que tenemos, me han facilitado un teléfono, un correo electrónico, para facilitarle a los vecinos, para, si es posible, hacerles el pedido antes del lunes, que es cuando vienen, y así facilitarles también a ellos, saber más o menos, prever ellos el camión que tienen que traer y no quedarse cortos a la hora de traer el suministro, traer un camión más grande, aunque van a intentar, me han firmado un compromiso, o sea, le tengo por escrito el compromiso de ellos, que van a intentar, van a traer un camión más grande, pero que si les facilitamos de esta manera, haciéndoles el pedido por teléfono o por correo electrónico, pues así ellos también pueden prever un poquito lo que tienen que traer. Nosotros haremos por el canal del ayuntamiento y por las redes sociales, facilitaremos este teléfono y este correo electrónico, y así los vecinos lo tendrán más a mano y entre todos podremos facilitar. Y si conocemos a alguna persona mayor que no lo puede hacer o tal, que puede venir al ayuntamiento y nosotros le facilitamos y le ayudamos a hacer el pedido. Vale, pues muchas gracias por la explicación. Patricia, una pregunta más.
Solo decir que desde el Partido Popular no nos cabe duda de la buena voluntad de este equipo de gobierno. Pero también decir que el Partido Popular nunca se ha quejado de que no hubiera plenos, ni de que sí los hubiera, ni de que hubiera estos extraordinarios, ni cuando había pleno se acudió y cuando no, no. Sigo pensando que los 1.000 euros que vale esto hoy, para volver a preguntar otra vez lo mismo, y yo también, y para que las 4 cosas que he preguntado no se me hayan contestado, me voy igual que venido. Los cables, se tienen que caer otros pocos cables para que abramos un expediente. Sé que es muy difícil. El centro de salud, igual hay que esperar 3 meses antes de elecciones para que nos digan si va a haber centro de salud. Si es así, bendito sea, nos esperamos que no pasa nada. La feria, que hay mucho visto, vale, yo me quedo lo mismo. Tú sabes lo que hay visto, yo no. Ni los demás. ¿Qué más? Es que no, o sea, este grupo no tiene duda del trabajo de este equipo, pero está la buena voluntad de entendernos y decir, este mes no hay pleno, porque es que no hay nada que decir. Vamos a decir otra vez lo mismo, nos vamos a ir igual y nos cuesta las perras. Si hemos ahorrado en iluminación de Navidad 8 o 10.000 euros, pues hoy mira, otros 1.000. Yo no voy a donar mis 80 euros, porque aquí los va a cobrar todo el mundo. Ahora, si decimos que hoy no los cobramos nadie, pues no los cobramos nadie. Venís muchos días todos y no cobráis nada, porque sé lo que es trabajar aquí. Entonces, esa aclaración, nada más. Sí, bueno, es decir, por aclarar, parece que me suscribo un poco las palabras de Isabel, que es cierto que al final se da una contestación, pero no se responde a la pregunta. Una cosa hay que diferenciar en los términos y no engañar a la gente, que me imagino que poco a poco irá viendo que a la gente se le va engañando con buenas palabras, con una exposición amplia, con una reflexión muy profunda, pero al final lo que hay detrás no es nada. Es decir, cuando una persona pregunta cosas concretas, cuál es el importe de cierta factura, y no se nos quiere contestar por parte del concejal que algo tendrá, que no contesta, porque sí que es cierto que se puede contestar, como bien ha hecho el alcalde, y desde aquí se lo agradecemos, que sí que nos ha dicho el importe del alumbrado navideño. Pues muchas gracias, señor alcalde, por decirnos el importe. Quiero aclarar que esa factura no se ha pagado todavía. Es decir, se preguntó por una factura que todavía no se ha pagado. La de Toros para el Toreo se ha pagado. Entonces, preguntar algo que se sabe será... ¿Por qué lo preguntarán? Es decir, ¿qué intención? La del alumbrado de Navidad todavía no se ha pagado. Entonces lo respondo porque entiendo que esa información no la tienes. Si preguntas cosas que sabes, pues entiendo que diga Isabel que estamos perdiendo el tiempo. Por eso, suscribe las palabras de Isabel, pero aplícatelas también. Bueno, pues siguiendo con la aclaración e intervención después de la interrupción del alcalde, cuando a él no se le interrumpe, prosigo. El alcalde además tiene la responsabilidad de dirigir el debate del pleno y yo creo que, aparte el ROF lo recoge, puede hacer apreciaciones y aclaraciones en cualquier momento, y yo creo que en este caso era conveniente aclarar que estás preguntando por una cifra que conoces, pero se te ha respondido por una cifra que no conoces. Yo creo que hay que distinguir, por eso que era conveniente aclararlo en ese momento. Bueno, pues aún así, y con más motivo, de si finalmente no se quiere decir cuál es el importe cuando hasta se ha pagado, y sí que se dice el importe de una factura que ni siquiera se ha pagado, pues la verdad es que sorprende. O nos sorprende, por lo menos. Es decir, no sé qué tendrá esa factura que no se nos ha dicho. Pues nada, pues seguiremos insistiendo el tiempo que sea y cuanto sea. Por otra parte también, y por matizar, que yo creo que al final, cuando se nos dice que la oposición tiene acceso al expediente, no es cierto. Es decir, tenemos acceso a un decreto donde menciona un expediente, pero el expediente no tenemos acceso y por eso lo solicitamos. No solicitamos cosas que las cuales hemos tenido acceso. Vamos a concretar, porque creo que lo expliqué en el pleno pasado y igual lo tengo que volver a concretar. Entendemos que se había quedado una pregunta abierta en el debate porque ha habido una propuesta que se ha lanzado y entendemos que ambos grupos, en este caso, pues en mi caso, en representación del equipo de gobierno, he respondido. Isabel
ha vuelto a plantear la pregunta y es esa pregunta la que, por así decir, se ha quedado en el aire. El resto de preguntas, al final, si la oposición pregunta una cosa, el gobierno responde y queda respondido. Si en este caso el grupo de la oposición, el Grupo Popular, plantea una propuesta que es extensible a los 3 grupos, pues se entiende que tiene sentido que respondan los 3 grupos cuál es su visión de eso que ha planteado el Partido Popular, que es pues el no convocar plenos cuando no hay asuntos. Entendemos que para eso tiene sentido responder. No se trata de dar aquí una réplica. Las preguntas ya se han formulado y se han respondido. Como dije en el pleno anterior, puede gustar más la respuesta o puede gustar menos, pero las preguntas están hechas y están respondidas. Si el turno de palabra es para responder a lo que se ha planteado por parte del Grupo Popular, que es lo único que se ha quedado abierto en el debate, pues estupendo. Si no es así, pues damos por finalizado el pleno. Así bueno, que te animo a que respondas a la propuesta que se ha planteado, que queda sobre la mesa, y si no, pues yo entiendo finalizamos la sesión. que por lo que sea tengas una cejación en contra mía de no dar las mismas posibilidades a todos los concejales. Yo lo puedo llegar a entender, pero creo que no está bien, porque si al final dejamos, claro, que si dejamos de exponer a unos sí y a otros no, parece que va algo en contra de alguien de forma personal, y no es para nada, sino que... Pero si no me interrumpen, termino, Ana. Si no me interrumpen, como yo no interrumpo. Yo no interrumpo. Vale, pues bueno, por terminar. Vamos a tratar. Por terminar Vamos a tratar de guardar silencio, porque además en casa a quienes no tienen micrófono no les escuchan y a quien lo tienen cerrado tampoco. Vamos a ceñirnos al tema. Se han hecho las preguntas por parte de un grupo, de otro. Se ha quedado una propuesta que ha lanzado el Partido Popular sobre la mesa, que por parte del Gobierno municipal había respondido yo, y pues habías pedido la palabra, entiendo que era para responder eso. Para dar vueltas a las respuestas, pues obviamente entendemos para hacer esas aclaraciones y precisiones que tú haces en las preguntas, que las respuestas y los demás nos dejas. Pero es que no caben aclaraciones, apreciaciones, por ejemplo, y debates. Es decir, cuando se nos acusa... Alberto, Alberto, no tienes la palabra. Estoy explicando. No es un debate. Son ruegos y preguntas. Que no es un debate, era una exposición hasta que me has interrumpido. Sí. No, es que si me hubieses dejado, yo termino y nos vamos. Te lo explico de otra forma. No es una exposición. ¿Y ya está? No es una exposición. Son la llamamos reflexión y ya sí. No es una reflexión, ni una exposición, ni un debate. Son ruegos y preguntas. La oposición pregunta y el gobierno responde. Se ha lanzado una propuesta. Entiendo que tiene sentido que aquí públicamente pues que la valoremos y manifestemos nuestra opinión. Hacer una exposición, hacer una conferencia, hacer un análisis, pues está muy bien, pero no es materia del pleno, del punto de ruegos y preguntas. Las conferencias solo las das tú, los demás pero no. Que es que es mi función en el pleno, hacer que entiendas que el punto número 3 es ruegos y preguntas, y que cuando tú haces la pregunta, el gobierno responde. Y que si no te gusta la respuesta, pues como te dije en el pleno anterior, al siguiente pleno formulas otra pregunta. O dices, como el alcalde no respondió no sé qué, pues queremos aclarar tal. Y para eso están estos plenos, y para eso se hacen 9 al año, salvo que entendáis que tenemos que cambiar el sistema y hacerlo de otra manera. Es que lo que no puede ser es que el alcalde diga cosas que no son ciertas. No vamos a dar vueltas al tema. Por ejemplo, la pregunta 8, cuando se ha preguntado que el festejo a Taurino de Toros de Mayo, ¿cuál es? Alberto, no estamos diciendo que sepamos qué festejo, porque puede ser una corrida, Alberto, una novillada, una novillada picada, otra sin picar. No sabemos qué festejo taurino Alberto, te llamo al orden por primera vez. Si no conocemos el término, pues al final también te llamo se nos acusa de cosas que no son ciertas. Por favor, con lo cual el alcalde tiene que hablar con propiedad. La palabra. Y con propiedad se le tendrá que responder. Yo creo que la gente cuando escucha esto en casa pues se enerva porque dice, madre mía, ¿y qué se ha hecho en 16 años? ¿Por qué esta pasión y esta vehemencia? ¿Por qué no la han aplicado cuando gobernaban? Yo creo que vamos a tratar de no tomar a la gente por tonta y vamos a ser respetuosos. Y vamos a cumplir el reglamento que dice que quien dirige los debates es el alcalde, quien dirige los puntos del orden del día es el alcalde, y en este caso pues se han hecho unas preguntas, se han respondido, el concejal ha respondido en cada uno en su tema, y yo lo que había dicho es que, como ha dicho, que hemos confirmado que va a haber un festejo en mayo, pues ya ha explicado el concejal que no está confirmado. Y cuando el concejal dice que se están valorando opciones, que se tienen propuestas sobre la mesa, pues es que hay que entender que el equipo de gobierno tiene una responsabilidad y esa es su función. Es pues igual que hacía Luis o hacía Alberto cuando estaba en el gobierno, pues ir a visitar ganadería, reunirse con empresas, valorar opciones, reunirse con toreros. Es que esa es la responsabilidad que tenemos. Quien quiera participar o quiera enterarse, pues seguramente tiene otras vías, incluso más sinceras, porque es llamar a la puerta de aquí, venir al ayuntamiento y decir, oye, ¿necesitáis algo con esto? Oye,
que hemos oído que va a haber una corrida en mayo. ¿Quién es? ¿Queréis referencias sobre ellos que nosotros hemos gobernado y a lo mejor conocemos? Pero venir aquí al Pleno a montar el circo, pues Aquí no da, se monta ningún circo. da sensación de que se quiere trabajar poco por el pueblo o echar pocas manos al equipo de gobierno. Entonces, ¿decimos lo mismo siempre? No decimos lo mismo porque de un pleno a otro ya hemos visto, pues ya se ha terminado la calle Canalejas, se está terminando la obra de Camino del Cazador, se habla del butano en el anterior y se responde en este y se os da un compromiso de las empresas. Al final yo creo que no se dice lo mismo. Es verdad que nos podrá gustar más, menos o nos parecerá insuficiente. Como he dicho siempre, antes es que se celebraban los plenos o cada 2 meses o cada año. Ahora es que se celebran todos los meses. La oportunidad como oposición que tenéis es que nos fiscalizáis todos los meses. Obviamente en un mes no da tiempo a que sucedan tantas cosas, por supuesto, pero tratamos de daros las respuestas que tenemos y las que creemos que no generan ni falsas expectativas y que son lo más sinceras y transparentes posibles. Nos gustaría seguramente contaros muchas cosas más, pero vamos a ser prudentes también, que creemos que nuestra responsabilidad como equipo de gobierno es serlo. Y en cuanto al debate, pues lo que he dicho, Bueno. Isabel ha lanzado una propuesta, si Alberto no la quiere atender, pues damos por finalizado el pleno porque el turno de ruegos y Pero vamos a preguntas ver, se ha completado. es decir, pero al final, lo que no creo que esté bien es que utilices tu turno de ruegos y preguntas para decir lo que quieras respecto a años anteriores, lo que te da la gana, ¿vale? No, yo y respondo, luego no yo dejes respondo. la opción de poder matizar, concretar y decir lo que se tenga que decir y aclarar. No, porque si yo- queremos hablar del pasado, hablamos del pasado, No. pero hablas tú del pasado y hablamos los demás del pasado. No, solamente cada uno en habla su- del pasado. cada uno en su turno, Pero aquí venimos, cada uno en su o turno por lo menos tiene- yo vengo a hablar del futuro. Muy bien. De qué es lo que Me se va a parece bien, hacer. pero que cada uno con en su el turno- convenio, qué es lo que se va a hacer con el plan de igualdad. Es decir, si hay informes de omisión previa, los anteriores ya los conozco, por supuesto. Lo que quiero saber es lo que no conozco. Y lo que no Sí. conozco son los que he solicitado. Pero No, me sí, sigo sí yendo sí los conoces de este porque pleno son- como Isabel, sí los sin las conoces. respuestas. Todavía no sé cuándo vamos a tener acceso a los expedientes que he solicitado. sí Me los voy cono- sin la fecha sí los para conoces. poder venir a este ayuntamiento a consultar los expedientes, o uno solo de los que Sí hemos los ido solicitando. Los conoces, por favor, vamos a guardar silencio y si los conoces, ¿sabes por qué? Porque como tienes acceso a todos los decretos, has visto que no ha salido ninguna licitación en esos ámbitos. Entonces, si hay omisión de fiscalización previa, es porque seguimos arrastrando todos los problemas que tú generaste. O sea, que sí lo conoces. Una Lo que cosa es pasa un que decreto y no otra tienes cosa la es un palabra, expediente. no tienes la palabra, Alberto. Es que hay que matizar. Por tanto, estás preguntando con la intención de levantar ciertas sospechas y es verdad que todavía en 1 año y 8 meses arrastramos ciertas cosas que trataremos de revertir algunas y que otras a lo mejor, como he dicho en el caso de las empresas locales, pues a lo mejor no vamos a tratar de revertirlas porque preferimos comprar en el pueblo. Pero que Pues no intentes levantar las que interesan sospechas. sí, las que Yo interesan no. no hablo del pasado. Lo que digo es que pedir cifras que se saben o preguntar sobre fiscalizaciones previas que se han provocado, al final es tomar a la gente por tonta y hacernos, como dice Isabel, perder el tiempo. Entonces, no estamos aquí para eso. Nosotros, pese a ello, respondemos. ¿Que no nos gustan las respuestas? Pues ese es el problema de quien formula las preguntas, que se expone a que le respondan. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Pues venimos a preguntar, si no te gustan las preguntas, al contrario, pues lo vamos a de lo que se hacía antes, que se decía en el pleno siguiente. Aquí eso todavía no se ha dicho nunca y a lo mejor alguna vez lo tenemos que decir porque no tenemos la respuesta. Pero de momento Yo creo estamos que dando sí. un ejemplo de transparencia que yo creo que quien ahora da tantas lecciones se debería haber aplicado porque no creo que en 1 año y 8 meses nos hayamos transformado tanto. No creo que los que han venido no a creo que la gobernar han gente- sido los no creo que- transparentes y los transparentes Y lo tienen que tener estamos- y lo transparencia. estamos aplicando. Y una cosa Y lo es estamos aplicando. responder a la pregunta y otra es contestar a la pregunta. Vosotros respondéis a las preguntas, pero Eso no las es. contestáis. Bueno, Porque si os pregunto una cosa y contestáis otra muy diferente. bueno, yo creo que la gente no vamos a dar más vueltas, vamos a finalizar el pleno. Yo creo que la gente ha podido observar pues las preguntas que se hacen y las respuestas que se dan, como he dicho, con prudencia, con transparencia y diciendo lo que podemos decir, lo que sabemos decir y lo que tenemos claro. Y así vamos a seguir haciendo. No vamos a decir ni en el pleno siguiente, ni vamos a hacer plenos dentro de 1 año. Estamos abiertos a las propuestas que nos queráis hacer, por supuesto, pero con transparencia como llevamos haciendo desde el primer minuto. Y a quien le moleste la transparencia, pues que se lo haga ver. Y sin más, pues muchas gracias por a quien le asistir moleste. y muchas gracias por asistir a este pleno y levantamos la sesión.